sistema. Y si tienen alguna pregunta o duda, pues ya me la hacen saber. Ok, bueno, me dicen si ya se ven. Ok, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los sistemas nerviosos en general. Y ahorita les muestro otras imágenes para poder entender bien ese sistema. Bueno, lo que tenemos que saber es que este es uno de los dos principales sistemas reguladores del cuerpo. Este es el principal. Este sistema se va a encargar entonces de poder regular todas las demás procesos que ocurren. A ese proceso se le llama homeostasis. Entonces, este sistema se va a encargar, por ejemplo, de, de regular, por ejemplo, la cantidad de veces que el corazón late o cantidad de movimiento intestinal que se ocupe para la absorción de nutrientes, la regulación de la temperatura, la regulación de los gases en el sistema circulatorio, entre otras, ¿no? O sea, hay muchas opciones este, que se encarga de controlar el sistema. Por, pues porque solamente podía yo darles esta hora, chicos, pues le estoy dando el premio a esta hora, ¿sí? Es que yo tenía otros temas que dar, entonces ahorita se me ajustó. Por eso le estoy dando premio ahorita. Bueno, entonces, este sistema se va a estar conformando por unas células a las cuales denominaremos las neuronas, ¿vale? Estas neuronas van a ser células que van a formar todo este circuito que conforma el sistema nervioso. Todo esto que ven aquí, esta masa encefálica, estos nervios, todo esto va a estar formado por estas neuronas. A nivel celular o a nivel sistémico, van a cumplir las mismas funciones, que son tres. La primera es la de el transporte de aferencias, la segunda es la integración y la tercera son las eferencias. Sí, esas son las principales funciones regulatorias que tiene ese sistema de forma general. La de aferencias se va a referir a la capacidad que tiene el sistema de poder detectar estímulos, ¿vale? Estos estímulos, pues pueden ser, por ejemplo, podemos poner la temperatura, podemos poner el dolor, podemos poner la visión, en este caso la luz, pues, sonidos, sabores, la presión, el pH, ¿sí? Entre muchos otros que puede detectar el sistema. Entonces, esos serían algunos ejemplos de estos estímulos que detecta el sistema nervioso. Esto lo va a hacer mediante las neuronas, como les mencioné. Nada más que de la neurona, lo que va a hacer esta función de estímulos van a ser principalmente este componente que se llama la dendrita. Esta es la que se va a encargar de hacer este proceso de captación de estímulos. Entonces, estos estímulos pueden ser, como aquí lo podemos ver, tanto internos como externos. ¿Sale? Bueno, una vez que el sistema ya captó estos estímulos, tiene que conducirlos para su integración. Al momento de llamar integración, podemos decir que esas son las funciones principalmente del cerebro y en menor parte la médula espinal. ¿Ok? Bueno, la integración por parte del cerebro principalmente
se va a referir a darle sentido a esta información. Si esta información es de relevancia para la supervivencia, pues se va a integrar en ciertas regiones del cerebro, ¿vale? Por ejemplo, en el sistema frontal, pues vamos a detectar cuestiones del habla, ¿no? Por ejemplo, en el temporal del olor, por ejemplo, o del occipital de la visión. Entonces, técnicamente esta integración se va a referir poder mandar estos estímulos para poder saber a qué se refiere. Un ejemplo, si nuestro cuerpo detecta un cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo está a 36,5 más o menos, de 36,5, pero el cuerpo lo detecta a 36,7. 36,7. Ah, déjalo pongo. 36,7. Esa información no es útil. Ajá. A esta pequeña elevación sí lo detecta el sistema, pero como no es para la supervivencia, el sistema no lo integra. Entonces también tiene esa función de no integrar la información basura, lo suelen llamar. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso se eleva hasta 39? Esto ya compromete la vida o pone en peligro las funciones del sistema. Entonces, a esta temperatura, esta sí se va a integrar, ¿sale? Principalmente, por ejemplo, a nivel del hipotálamo. Y esto va a mandar una respuesta compensadora, porque este aumento de temperatura pues es muy peligroso. Entonces, eso se refiere a la integración, saber qué la información nos va a hacer de cierta manera daño o qué información nos está indicando que se necesitan nutrientes o se necesita respirar más rápido. Técnicamente significa eso, darle, darle un significado a estos estímulos y saber cómo pueden perjudicar al sistema. Entonces, eso es la integración. Luego, después de ser integrada la información, bueno, quien también puede hacer este proceso de integración a nivel de neurona va a hacer esta estructura que es el soma. ¿Sí? Él se va a encargar de esto también. ¿Recuerdan que les dije? Estas funciones son las tres funciones principales del sistema nervioso, pero como la neurona es su unidad estructural, pues también las partes de la neurona pueden hacer estos procesos. Entonces, en este caso, pues es el soma, el cuerpo de la neurona, que se encarga también de la integración de la información. Luego tenemos los axones, bueno, en este caso las eferencias. Una eferencia técnicamente es una respuesta ante los estímulos. Y esto pues viene siendo las funciones de los órganos. Entonces, una aferencia podría ser, por ejemplo, si yo aquí le pongo la salivación, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. En este caso, pues aumentarla, ¿verdad? O disminuirla. La sudoración, las hormonas. Pues todo esto, estas son funciones orgánicas o funciones de los órganos. Entonces, a eso se refiere el proceso de las eferencias. Entonces, esas son las funciones que el sistema nervioso tiene que viajar hacia los órganos para que estos ejecuten o no una función. Entonces, esa es la eferencia, la respuesta al estímulo inicial, que se encarga de hacer las eferencias del neuronal, pues son los axones. Se encarga de hacer estos son los axones. Y bueno, pues aquí podemos entender de esta forma la funcionalidad del sistema. Entonces, repito, la primera función del sistema nervioso es la regulación de todos los procesos y todos los procesos necesitan de estos tres principios básicos del sistema. Mandar un estímulo que tiene que ser integrado para poder así saber qué respuesta mandar. Por ejemplo, si nuestro cuerpo empieza a notar que empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, por ejemplo, este,
Cuando estás dormido, ajá, el cuerpo lo interpreta, que estás en un proceso de sueño. Entonces, ¿qué va a hacer cuando te despiertes? La diferencia es que la va a empezar a aumentar, ¿no? O al revés, si a lo mejor el corazón está muy acelerado porque haces ejercicio, con el tiempo el corazón se va a ir disminuyendo. Entonces, eso significa que el que percibe, no. Ahorita veremos por qué. El estímulo, ¿dónde se produce? En el estómago. No, miren, para esto vamos a poner una imagen para que entiendan. Voy a borrar todo esto. Miren, para que me entiendan, vamos a poner una imagen de, de las neuronas. Aquí hay una imagen que tengo que mostrarles. Esta es la que me va a servir. Entonces, esto es lo que realmente les estoy explicando, son las funciones realmente, eso que vemos aquí. ¿Ok? Miren, fíjense bien. Primero, analicen esta imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos la piel. Aquí, esta es la piel. La piel tiene neuronas, o bueno, terminaciones neuronales. Por ejemplo, estas de aquí, que ya ustedes debieron haber, alguna vez van a ver o ya vieron, ¿no? Que son las terminaciones nerviosas, los corpúsculos de Krauser, los de la médula espinal. Tiene que viajar tiene que viajar por todo el sistema, en este caso central. Llega al cerebro de forma general, integra y se manda, si se fijan, hay muchas flechas. Puede llegar aquí al tronco, puede llegar al sistema límbico, puede llegar al hipotálamo, que luego a la hipófisis, a los frontales, a los parietales, ¿no? Etcétera. O sea, puede llegar a cualquier parte del cerebro, depende de la información. Y luego el cerebro manda una información de regreso, tipo las vías neuronales, hasta un órgano. Eso es lo que quiero que entiendan como principio básico, ¿sale? Como principio básico, esa es la función. Primero, la captación de la señal para poder ser integrada y luego regresará para ir a un órgano y que éste efectúe una función, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Ahora lo que me preguntan sobre las neuronas. Las neuronas van a ser estas celulitas que se encargan de estos procesos. Ahora, ay, déjenme le pongo aquí, cambio de poquito la imagen para una neurona. Esto. Lo primero que tenemos que observar de esto, ay, de esto, es ver que la neurona, donde está el núcleo, nucleolo y todo eso, es el sola. Recuerden que es una célula, entonces la célula tiene una membrana celular que viene siendo esto que voy a delimitar. Eso es la membrana, ¿ok? Eso es la membrana. Ahora, de la membrana celular salen estas prolongaciones de membrana. Recuerden que las membranas, una de las características es que son ricas en receptores proteicos, ¿verdad? Así, estas prolongaciones. Ahora, estas prolongaciones son las que detectan los estímulos, ¿sale? Por ejemplo, el aumento de sodio, ¿no? En una persona que come mucha sal, el aumento de sodio. Entonces, la dendrita lo detecta, todo eso. Ahora, esa información del aumento de sodio viaja al soma, aquí. En el soma, lo importante es la integración de este, por ejemplo, de proteínas. Entonces, este aumento de sodio lo que hace es que la neurona pues vaya creando sustancias que puedan interpretar este aumento de sodio. Sustancias proteicas, sustancias lipídicas, porque esas son las sustancias que va a necesitar
para posteriormente mandarlas por el axón hacia otra neurona. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre las neuronas de la piel que detectan un estímulo y lo comunican hasta el sistema nervioso por comunicación neuronal, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo viaja. O sea, esta neurona le va a decir a la que sigue que la sal, que el sodio aumentó. Y esta que sigue mediante las dendritas, luego al soma y luego al axón, le va a decir a la siguiente que el sodio aumentó. Eso hasta llegar a las neuronas que están en el cerebro. ¿Sí? Y eso es lo que permite, pues, lo eh, lo del análisis de este estímulo. Ahora bien, si se fijan, el axón es el responsable de comunicar cosas, como vemos aquí. En este caso, esta celulita que vemos aquí, ¿sí? Le está mandando... tienen que saber que no todo es estrictamente de un solo modo, ¿sale? Por ejemplo, la comunicación neuronal es muy común verla primero dendrita, soma, axón a la siguiente neurona, que también se repite, dendrita, soma, axón, ¿sale? Es que la infodendrita, sino llegue al soma. Esta comunicación se llama axosómica y esta se llama axodendrítica. O sea, puede haber ambas, pero la más común es esta. Es la que siempre vas a ver tú en cualquier libro de fisiología neuronal. ¿Sí quedó claro esta parte de por qué es principalmente la dendrita? Ahora, ¿qué me están preguntando? Espérenme. Cono axonal. Ese cono axonal es, digamos, el punto de partida para poder mandar sí o no una respuesta. Ajá. Eso lo van a ver ya en fisiología en la facultad. Idea de que aquí de la captación de todos los estímulos, si todos son positivos o excitadores, por ejemplo, pues aquí se va a activar el sistema de potencial y eso permite pues mandar la información porque hay estímulos que excitan y altamente excitador, pues esto lo manda al sistema. Bueno, a ver qué más me dicen. Las terminaciones nerviosas serían los telodendrones. Pues en teoría, esa palabra de telodendrón, cámbienla, casi nunca la utilizan o casi es muy raro que lo suelen preguntar así. Esas son las dendritas, ¿no? Sí, sí, son como chismosas. ¿Cuál es el lenguaje de las neuronas para comunicarse? Es un lenguaje químico. Grábense eso. La forma estrellada de las neuronas es la más común. No. Este es un dibujo que normalmente ponen. En la realidad van a ver que la forma estrellada de las neuronas realmente no se llamará así, sino se van a llamar forma piramidal. Son como de las más comunes que pueden encontrar ya en la realidad. Sí, porque la forma de la neurona depende mucho de su ubicación en el sistema o de la función, pero una de las más comunes son las neuronas piramidales. Entonces, no hay como digamos una forma estrellada. Así lo pintan porque es como lo básico, pues que, para que entiendan la diferencia. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces quedó claro esta parte, ¿no? Ya con esas imágenes queda claro la función principal, integradora, aferencia y eferencia del mecanismo de control de este sistema. Entonces, puede que le pregunten así, ¿no? ¿Qué es una aferencia? Pues es la captación de estímulos que lo van a llevar hacia el cerebro. Y la eferencia ya es el estímulo que sale del cerebro para que un órgano pues haga una acción o bajar su función.
¿Qué hay del transporte retrógrado y anterógrado? Se refiere a que si esto tiene que ver, esto tampoco se los van a preguntar, pero ese tipo de transporte se refiere a si va así, ajá, es anterógrado, pero si va al revés, es retrógrado, porque pues va al revés. La palabra retro significa al revés. Eso, por ejemplo, lo utilizan algunos virus para infectar neuronas. Pero digo, tampoco se lo van a preguntar, entonces no lo estudien a fondo, solo sepan de qué trata el asunto. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la clasificación del sistema nervioso. La clasificación del sistema nervioso se va a dividir en dos grandes grupos de acuerdo principalmente a la anatomía, ¿verdad? En el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se llama así porque se encuentra en la línea media o en el centro, como lo podemos ver aquí. Esto de aquí viene siendo la línea media del cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues se llama sistema nervioso central. Además de que aquí se llevan a cabo los procesos de centralismo o procesos principales. Y el periférico se llama así porque va hacia como su nombre lo dice, va hacia la periferia, del centro a la periferia siempre. Es lo que caracteriza al periférico, por eso recibe ese nombre a nivel anatómico. Sí. Bueno, el sistema nervioso central, este como tal, no se subdivide eh, más que en dos porciones de forma general. Sí. También por anatomía se suele dividir en dos porciones. Una es el encéfalo y la otra es la médula espinal. Esa es como la división grande de esta parte del sistema nervioso central. El encéfalo, a su vez, se va a subdividir en tres porciones. Se va a dividir en cerebro, tallo cerebral y cerebelo, de forma muy general. Y la característica del encéfalo es que está como tal en todo lo que es el centro del cráneo. Eso es lo importante de aquí. Anatómicamente se llama así. Bueno, con respecto al cerebro, ya les mencioné que esto tiene muchas áreas, ¿no? En donde va a llegar la información, se va a integrar, está formada por varias estructuras neuronales, el soma y el axón principalmente. Pero bueno, la función del cerebro es la coordinación de todos los sistemas, como ya lo mencioné. El tallo encefálico es la porción que une al cerebro con la médula espinal. A su vez, sí se subdivide. Eso sí se los pueden preguntar. La subdivisión del tallo. Primero tenemos el mesencéfalo, la protuberancia o el puente de Barolio y el bulbo raquídeo o también llamado la médula oblonga, como tengo aquí abajo. Puede tener esos nombres. Entonces, mesencéfalo queda igual, se llama mesencéfalo, tiene otro nombre. Pero lo que es el puente de Barolio sí, se llama protuberancia y el bulbo raquídeo también se llama médula oblonga. Entonces, les pueden preguntar las partes del tallo. El tallo cerebral, además de unir el cerebro con la médula, tiene funciones principalmente con los pares craneales. ¿De acuerdo? Aquí principalmente podemos encontrar desde el tercero hasta el último par craneal, hasta el doceavo, porque el primero y el segundo no, esos no, son aparte. Otra función importante del tallo cerebral a nivel sistémico es que aquí se encuentran los sistemas de regulación de la respiración. Entonces, un golpe a este nivel te puede dejar sin respirar, es altamente mortal. Y bueno, tiene otras funciones integradoras porque forma parte del circuito, ¿sale? Y técnicamente eso es lo importante de aquí. El cerebelo también se le conoce como el cerebro pequeño. Es una porción que se encuentra posterior inferior al cerebro.
esta región de aquí. Este cerebelo tiene funciones principalmente para la coordinación de los movimientos. Por ejemplo, personas que por primera vez practican un deporte, siempre se van a equivocar. Entonces el cerebelo corrige los movimientos musculoesqueléticos y eso permite el perfeccionamiento de la técnica, ¿vale? Y eso se ve claramente cuando, por ejemplo, hay una lesión a nivel de cerebelo, la persona no puede, por ejemplo, ni caminar bien por este desequilibrio. O de los movimientos de precisión, los llaman también movimientos finos o de destreza, ¿no? Lo que decía, am, pues, dominar un nuevo deporte. Y por último, tenemos esta gran prolongación del sistema, pues es la médula espinal. Esta médula espinal técnicamente es la prolongación del sistema que tiene como función la formación de estos nervios que tenemos aquí para la comunicación con otros órganos, tanto internos como la piel, que es un órgano pues más externo. En la médula ocurre un proceso interesante que se llama el arco reflejo o simplemente el reflejo. Ahorita lo veremos. El arco reflejo no es más que llega el estímulo a la médula y el estímulo no viaja hasta el cerebro, sino que en la médula sale una respuesta, o sea, sale una eferencia, ¿sí? Y se llama, como forma un arquito, se llama arco reflejo. Un ejemplo clásico es cuando tú te quemas, ¿sí? Te quemas la piel y automáticamente este reflejo hace que quites el dedo de donde se está lesionando. Entonces, un impacto en la nuca podría dañar al cerebelo y dejarnos en un posible estado vegetal. Esto del estado vegetal no es a nivel del cerebelo. Esto del estado vegetal es a nivel del cerebro, ¿sí? Porque como les mencioné, en el cerebro ocurre la mayor parte de los procesos. Entonces, por ejemplo, la región frontal del cerebro se encarga del movimiento general de todo el cuerpo. El cerebelo, les dije, es el movimiento fino de destreza, de equilibrio, de poder hacer pues bien un deporte, por ejemplo. Pues una lesión en el cerebro, les dije, el cerebelo, perdón, les dije que el paciente, por ejemplo, marcha bien raro, bueno, camina muy raro o pierde el equilibrio muy fácilmente. Ajá, eso se le llaman síntomas cerebélicos bueno, sí, del cerebelo. Pero, por ejemplo, una lesión ya a nivel del cerebro, ese sí te puede dejar en estado vegetativo si se daña la neurona de aquí arriba, que es la que manda el estímulo a todos los músculos del cuerpo, ¿no? O, por ejemplo, un daño a nivel de la columna cervical también te puede condicionar daño vegetativo. ¿Por qué? Pues porque de la médula cervical, o bueno, perdón, bueno, sí, la médula cervical, mandas las fibras también a los músculos. Entonces, daño aquí o daño acá te puede dejar vegetativo, pues que no es más que una cuadriplegia, ¿verdad? La incapacidad del movimiento de las extremidades. Entonces, eso es la importancia de que todo esto está comunicado. Entonces, un daño en diferente nivel te puede dar el mismo resultado o con menor intensidad. Lo interesante de esto. Bueno, entonces tenemos esas tres porciones. La médula espinal, a su vez, se subdivide de acuerdo a la localización que va a estar con respecto a la columna, ¿verdad? Que tenemos una médula cervical, una médula torácica, una médula lumbar, una médula sacra. No existe médula coccigia porque a nivel del coxis esta médula se ramifica en estas fibras que se le conoce como la cola de caballo. Y bueno, eso es lo importante de la anatomía del sistema nervioso central. Con respecto al periférico, este sí se subdivide un poquito más. Como podemos observar, el sistema periférico consta principalmente de nervios, ¿vale? Nervios y ganglios. Entonces, los nervios pueden salir, les dije, de aquí del puente o de la médula. Estos son estos azules que vemos aquí.
Estos nervios tienen la finalidad de llegar a los órganos efectores o llegar a cualquier pues órgano del cuerpo. Y eso es lo que va a hacer que el órgano pues trabaje más o trabaje menos. Entonces, por esa razón, este sistema sí se subdivide de acuerdo a la función que tiene en sistema somático y sistema autónomo. El sistema periférico somático son estas fibras que llegan a los órganos voluntarios. Esa es la principal función del sistema somático. Aquí que va a incluir todos los músculos voluntarios. ¿Vale? Entonces, este sistema periférico nos permite mover, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, los rectos, los oblicuos, los intercostales, todo, el trapecio, el esternocleidomastoideo. Si se fijan, es principalmente o el parpadeo también podemos incluir aquí. Entonces, todo lo que podamos nosotros poder mover a voluntad se encuentra bajo el sistema somático. A diferencia del autónomo. En el autónomo, o también llamado vegetativo, son aquellos fibras que salen de la médula o salen del tallo cerebral, que van a ir a los órganos automáticos o automatizados, de ahí su nombre. Algo automatizado es que trabaja por sí solo. Cuando dicen, lo voy a poner en automático, pues dejas algo trabajando por sí solo. Entonces, esta es la finalidad del sistema autónomo, con todos aquellos órganos que no podemos controlar. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los pulmones, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga, este, el acomodo del cristalino en el ojo, por ejemplo, la secreción de hormonas, la secreción de saliva, la secreción de sudor, etcétera, etcétera. Todo esto es parte del autónomo, ¿sí? Ahora, el autónomo, como controla estos procesos, se subdivide también en simpático y parasimpático. Pues ya les mencioné, el sistema periférico son nervios que salen de la médula o salen del tallo cerebral que van a todos los órganos. Si los órganos a los que van los podemos mover, se llamará sistema nervioso periférico somático. Y si va a órganos que no podemos mover o controlar a voluntad, se llama sistema nervioso periférico autónomo. Dentro del autónomo se divide en dos de acuerdo a si la función permite el ahorro de energía o si permite el gasto de energía. Entonces, vamos a hablar primero sobre el simpático. El sistema nervioso simpático va a ser aquel en donde los órganos que se activen permiten el gasto energético o principalmente el catabolismo, ¿verdad? Este sistema también se le conoce como el sistema de lucha y huida, porque en este sistema los órganos que se van a activar son justamente permitirán luchar o correr o huir y va a apagar o va a hacer que no funcione tanto los órganos no necesarios para esto. ¿Ok? A diferencia del parasimpático, este sistema es al revés. Me va a activar a los órganos que en el simpático se inhabilitaron y obviamente inhabilita a los que sí se activaron en el simpático. Por ejemplo, el claro ejemplo siempre va a ser el corazón. El corazón, ya ustedes deben saber, es un órgano hueco con cuatro camaritas. Su función principal es el bombeo de la sangre. Entonces, en el simpático, ¿sí? Que llega las fibras a este corazoncito, porque les dije que las fibras son autónomas, son fibras que llegan a órganos que no controlamos. Entonces, aquí va a llegar nervios simpáticos. El nervio simpático en el corazón es para la lucha. Entonces, aquí lo que va a hacer es que me va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué?
Pues porque el organismo necesita sangre en todos los músculos para poder funcionar, para poder pelear. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, pues la sangre llega más rápido a los órganos, ¿sí? A los músculos principalmente. Ahora, si ya terminó la pelea y tú estás muy relajado, el simpático se activa. En el simpático, el corazón se va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si se fijan, los sistemas se contraponen. Si uno aumenta la función, el otro la va a disminuir. Esa es la importancia de estos dos sistemas, porque estos dos sistemas trabajan en conjunto, uno detrás del otro, porque no todo el tiempo vas a querer pelear y no todo el tiempo vas a estar sentado. Simplemente con hacer ejercicio, el simpático se activa. Si tú estás casi a punto de dormir, el parasimpático se activa. Entonces, se va entendiendo esta parte, ¿no? Del sistema periférico, cómo va regulando los órganos. A ver, ¿qué me preguntan? Dice, entonces, el simpático sería el encargado de la estimulación de producción de la hormona antidiurética para evitar que la necesidad de orinar no sea un obstáculo. Exactamente. De hecho, el simpático va a activar a las hormonas que vayan a irse a los órganos de lucha. Por ejemplo, la clásica hormona de ese sistema es la adrenalina, ¿sale? Que esta me puede liberar, por ejemplo, cortisol. En el caso de la antidiurética, es una hormona que, como lo dices, evita la formación de la orina por la absorción de agua. ¿Sí? Esta antidiurética se va a empezar sí a estimular porque el simpático a nivel urinario, aquí la vejiga no funciona como tal en su mayor proporción. Entonces, sí, digámoslo así, que puede activar la antidiurética para evitar que se forme la orina, porque como tal no va a utilizar este proceso, este órgano. Pero sí, de hecho creo que les puedo poner una tablita sobre los sistemas estos del simpático y parasimpático. A ver, permítame. Simpático y parasimpático. Les pongo una por de internet. Miren, aquí está la imagen. Les pongo. Ay, me dice si se ve. ¿Se ve? Ay, creo que lo moví. Es este. Ok. Este lo pueden encontrar en internet, lo pueden descargar y ya sabrán el porqué las cosas casi. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, aquí podemos ver el parasimpático versus simpático. Si se fijan, son fibras que salen del tallo o de la médula. ¿Sale? Bueno, ahora fíjense bien. Disminuye la frecuencia cardíaca. Mientras que en el simpático sube esta frecuencia cardíaca. ¿Ok? Vámonos a vejiga. Todo el sistema urinario en el parasimpático sí se contrae para la orina, para expulsar la orina. Mientras que en el simpático la vejiga se relaja. Esto pues para que no expulse la orina, en pocas palabras. ¿Sí? A ver qué me dicen. ¿Para qué se relaja la vejiga en el simpático? Pues para, les digo, para que no fuerce o para, como el sistema urinario no nos sirve para la lucha, entonces se inhibe la contracción porque la energía que se va a utilizar en la contracción se va a utilizar en los músculos. Entonces, por eso la energía se redirecciona. La energía que podría irse al sistema digestivo o al sistema urinario se redirecciona a los músculos principalmente o, por ejemplo, al corazón.
Entonces, como por eso se relaja, porque ya no hay tanta energía que pueda venir aquí. Además de que en el sistema urinario, pues no se va, no sirve de nada, pues el orinar, ¿sale? Por eso se relaja completamente. ¿Qué más? Otra duda, más que ya mencionada que el sistema simpático busca la supervivencia, entonces el sistema reproductor sería estimulado ya que de cierta manera es vital en busca de mantener. Algo curioso del sistema reproductor es que se activa de ciertas partes de él, tanto en el simpático como en el parasimpático. Vean esto. Por ejemplo, vemos aquí que en el parasimpático está la erección genital. ¿Por qué? Pues porque el bombeo del corazón hace que se estimule el sistema circulatorio de este miembro y pues eso hace que el pene, por ejemplo, se llene de sangre, ¿no? Y en el simpático permite la eyaculación del semen. Entonces, ambos sistemas se activan en el sistema reproductor. ¿Por qué se eyacula? Pues porque la energía va ahora también aquí, en el simpático. Es algo curioso, ¿no? Que cuando lo vean en medicina no les va a quedar como tal claro del por qué, pero pues así funciona, porque tienen receptores que permiten la contracción del cuerpo esponjoso y así pues poder eyacular. ¿No? Es algo muy curioso. Del sistema reproductor sí es algo curioso. Puede explicar todos, no nos alcanza el tiempo, sino sí. O sea que cuando está relajado, por lo general, no. Pero la gente nerviosa en el simpático, en mucha relajación, puede llegar a orinarse. Sí, por lo general no debe salir orina. ¿No? Bueno, lo que les decía, en el parasimpático lo que sí se estimula principalmente son el sistema digestivo. Por ejemplo, la glándula salival, estómago, el estómago y el intestino. Este sí se activa aquí en el parasimpático. ¿Qué sí se activa en el simpático? Pulmones, corazón, el hígado, ¿sale? Y bueno, la suprarrenal. La suprarrenal es para la adrenalina. Y en teoría, pues eso es del por qué se divide el sistema nervioso periférico. Sí me gustaría explicarlos todos, pero no nos alcanza. Y bueno, esa es pues, digámoslo así, la división de este sistema, ¿no? Y el por qué controla todos los sistemas. Ya les hablé sobre las neuronas, que estas son las responsables de crear todas las canales, de crear toda la masa del cerebro, la médula. Todo está hecho de neuronas. Sin embargo, las neuronas no están solas. Las neuronas tienen ayuda de estas, ¿sí? De estas, que se llama la neuroglía. Son otro tipo de celulitas que permiten que la neurona trabaje correctamente. Por ejemplo, las células ependimarias producen líquido cefalorraquídeo. Este líquido protege al cerebro y ese líquido elimina desechos de la neurona y esta no se intoxique, por ejemplo. Oligodendrocitos y células de Schwann se encargan de la producción de mielina, una sustancia indispensable y útil para la comunicación celular. Astrocitos, estos le dan firmeza o estructura a la masa cerebral. También ayuda a nutrir a las neuronas, les da glucosa. Y la microglía, que son fagocitos por excelencia del sistema nervioso. Por lo general, no existen infecciones a nivel del sistema nervioso porque tiene una barrera muy importante que hacen los astrocitos. Otra función del astrocito es la barrera. Aquí tengo las funciones, esta parte de acá, ¿no? Pero bueno, la función de la microglía es que si se llega a colar una bacteria, pues esta le puede destruir. Hay un libro que explique cada uno del parasimpático. Sí, en cualquier libro de fisiología neuronal te pueden explicar ambos perfectamente. O cualquiera de fisiología. Sí, fisiología general del cuerpo. O cualquier libro de neurofisiología también sirve. Cualquiera te puede explicar el simpático y parasimpático. Aquí lo que les decía, ¿no? Si yo le hago un zoom a esto que tenemos aquí, vemos cómo el axón se comunica con otra célula. Veremos esto. Esta es la comunicación o lenguaje que me preguntaron, ¿no? ¿Cómo es posible que se comunican las células? Pues lo hacen mediante sustancias que se llaman neurotransmisores. Son sustancias principalmente proteicas
que la célula ya formó en el soma y viajó hasta aquí, hasta el axón, ¿sale? Y que libera las sustancias comunicantes hacia otra célula. Y esa es la forma de comunicación. Esto se llama sinapsis. Aunque existen dos tipos, aquí está. Existe la sinapsis química, se llama así por los neurotransmisores, ajá, o la sinapsis eléctrica, que aquí son por el sodio principalmente o el potasio. Sí, también es para remover tejido la función de la microglía, neuronas muertas. Esos son algunos ejemplos de los neurotransmisores. Puede ser acetilcolina, puede ser el GABA, el glutamato, la dopamina, pero existen varios, muchos otros más neurotransmisores para la comunicación de las neuronas. Aquí vemos la conformación del cerebro y la médula. Esto que ven de colores, ¿sí? Color más oscuro y color más claro se llaman sustancias. La más oscura, pues, es la sustancia gris, que está conformado por, ya les expliqué lo que es el soma y las dendritas. Mientras que la sustancia blanca, que es lo que está aquí más clarito, está formada por puros axones nada más. Entonces, digamos que la neurona, como lo podemos ver aquí, ajá. Las neuronas, su soma se encuentra mucho en la periferia, como aquí lo vemos, miren. Aquí está el soma y las dendritas están formando esta parte capa más externa. Y la capa más interna son puros axones, ¿sí? Por eso recibe ese nombre, sustancia gris, por los somas, y la sustancia blanca por las axones. Y el color blanco, pues lo da la mielina que les mencioné ahorita. En el caso de la médula espinal, aquí es al revés. La sustancia gris está en medio, aquí, y la sustancia blanca está acá. ¿Por qué? Pues porque la sustancia blanca va a estar formando, recuerden, los axones de salida para los nervios, ¿verdad? Como aquí lo podemos ver. De aquí sale la raíz de un nervio. Y eso que vemos aquí es el ganglio, que también les mencioné que el sistema óptico está formado por ganglios nerviosos, ¿ah? Que son estos. Estas neuronas que salieron de la médula forman el ganglio y a partir del ganglio llega otra neurona que forma al nervio espinal. Y bueno, ¿de aquí de neurotransmisores? Sí. ¿Tiene alguna otra duda que tengan? Ah, y ahorita, bueno, podemos mencionar las meninges, pero me faltaría todavía explicar varias cosas. Pero vamos a explicar si quieren meninges. Bueno, las meninges son tejido conectivo. Entonces, ustedes tienen que saber que el tejido conectivo, pues son fibras proteicas, ¿verdad? Entonces, son tres tipos de tejidos conectivos hechos de proteínas que se encuentran entre el cerebro, se encuentran entre la masa cerebral y el hueso. En este caso, pues los huesos del cráneo, el frontal, parietal, todos esos. Las meninges, al ser tejido conectivo, pues su función es conectar, aunque de acuerdo a su composición, algunas tienen como más resistencia. Por ejemplo, la dura madre es tejido conectivo más sólido, entonces permite el amortiguamiento de golpes también, ¿vale? De las tres, la más delgada es la pía madre, porque esta está muy pegadita aquí al cerebro. Y la que está en medio, pues es la aracnoides, que esta tiene esta composición como de red entre las dos membranas de acá. La función de la aracnoides es dar un espacio para que por aquí viaje el líquido cefalorraquídeo. ¿Sale? Como le digo, como es tejido conectivo, pues técnicamente le brinda conexión entre el cerebro y el hueso, aunque también tienen función pues protectora. Entonces, esas son las meninges. ¿Alguna duda? Bueno. Ok, nos quedan 3 minutitos, alcanzamos a ver, yo creo algo que les preguntaron una vez, que fue esto, los lóbulos.
Los lóbulos cerebrales tienen que saber que existen estos impares y pares. Los impares van a ser el frontal, va a ser el frontal y el occipital. Son los únicos dos que son impares, o sea, solamente tenemos uno de cada uno. Mientras que los pares, pues va a ser el parietal y perdón, y el temporal. Estos son los únicos pares que tenemos porque son dos de cada lado. Ahora sí, lo importante de esto es que ahí van a llegar información que les puede llegar a preguntar. Por ejemplo, en el caso del sistema olfatorio, este principalmente puede llegar a esta zona que tenemos aquí abajo, que es una zona del temporal, ¿sale? Esta función olfatoria, el temporal. Los que son pares, repito, son el parietal y el temporal. Parietal y temporal. Bueno, en el caso de la vista, en el caso de la vista, si se fijan, llega hasta el occipital, hasta atrás. Y esta fue pregunta de examen, ¿sí? ¿A dónde llega el sentido de la vista? Hasta acá atrás. El oído, el oído viajará las fibras nerviosas hasta acá, hacia el temporal también, ¿sale? Hacia el temporal. Y por último tenemos el gusto, que puede provenir de la lengua o puede provenir de la faringe. El sistema del gusto va a viajar hasta acá, hasta el parietal, ¿sí? Hasta el parietal. Y bueno, por eso creo que, si se fijan, estos son los órganos de los sentidos como más importantes. En el caso de la piel o el tacto, estos llegan al parietal también. Bueno, ¿alguna duda? Si no, pues hasta aquí sería todo, chicos. Ya sería lo que les puedo decir del sistema nervioso. Espero les haya ayudado un poquito, aunque sea. Y ojalá nos volvamos a ver. Chao.